Hay un objeto del tamaño de una uña que contiene más de 10.000 millones de interruptores. No los ves, no los escuchas, no sientes nada cuando se mueven. Y sin embargo, ese objeto silencioso decide si tu auto frena a tiempo, si tu llamada se conecta, si la imagen de tu cámara existe o no existe. Lo extraño no es que sea pequeño. Lo extraño es que algo tan diminuto pueda pensar en términos de electricidad y, sin moverse físicamente de forma visible, controlar prácticamente todo lo que llamamos vida moderna. Esto debería ser imposible. Un trozo de arena, literalmente arena purificada, transformado en algo que calcula, decide y recuerda. Y sin embargo funciona, miles de millones de veces por segundo, en silencio absoluto. Para entender por qué esto no debería funcionar, hay que empezar por lo más básico. Un microchip no es una cosa, es una ciudad. Una ciudad construida en capas, más delgada que un cabello humano, donde la materia prima es silicio y los habitantes son electrones. Cada microchip resuelve un problema que la humanidad lleva intentando resolver desde hace menos de un siglo: cómo hacer que una sustancia inerte tome decisiones. El problema original era simple de enunciar, pero brutal de resolver. Las máquinas mecánicas, los relés electromecánicos, los primeros computadores con tubos de vacío, todos compartían una limitación física. Eran enormes, lentos, consumían cantidades absurdas de energía y fallaban constantemente. Una sola máquina de cálculo podía ocupar una habitación completa y aún así ser más lenta que el procesador que llevas en el bolsillo. El problema no era hacer que una máquina calculara, eso ya se sabía hacer. El problema era hacerlo en un espacio reducido, con bajo consumo de energía, sin que se rompiera cada pocas horas, y a una velocidad que permitiera procesar información en tiempo real. La solución llegó cuando los ingenieros descubrieron que ciertos materiales, llamados semiconductores, podían comportarse de dos formas distintas dependiendo de cómo se manipularan, como conductores de electricidad o como aislantes. Este comportamiento dual es la base de todo lo que vendría después. El silicio, el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, resultó ser el candidato perfecto. Abundante, estable y con una propiedad crucial. Su comportamiento eléctrico puede modificarse con precisión casi infinita si se introduce, de forma controlada, pequeñas cantidades de otros elementos en su estructura cristalina. Pero el silicio tenía otra ventaja decisiva. Forma de manera natural una capa extremadamente estable de dióxido de silicio cuando se expone al oxígeno. Ese óxido actúa como un excelente aislante eléctrico, y fue una de las razones fundamentales por las que el silicio terminó convirtiéndose en el material dominante de la industria de los microchips. Desde fuera, un microchip parece casi decepcionante. Es un rectángulo negro, plano, con pequeñas patas metálicas saliendo de los costados, montado sobre una placa verde llena de otros componentes. No hay movimiento visible, no hay sonido, no hay nada que sugiera la complejidad que esconde. Es, en apariencia, uno de los objetos más aburridos jamás fabricados por el ser humano. Pero dentro de ese rectángulo negro ocurre algo que desafía la intuición. Miles de millones de interruptores microscópicos, llamados transistores, se encienden y apagan miles de millones de veces por segundo, en patrones tan precisos que logran representar números, letras, imágenes, sonido, decisiones lógicas y memoria. Lo que para nosotros es un objeto inerte, para la física es un sistema en constante movimiento de cargas eléctricas, un ballet invisible de electrones que ocurre a una escala que ningún ojo humano podría percibir directamente. Esta es la primera revelación importante. Un microchip no almacena información como objetos físicos visibles, sino como estados eléctricos. Un transistor encendido representa un valor. Un transistor apagado representa otro. Esos dos estados son la base de todo el lenguaje binario que sostiene el cómputo moderno. Unos y ceros, presencia o ausencia de corriente, sí o no, repetido miles de millones de veces para construir algo tan complejo como un videojuego, una videollamada o el sistema de frenado de un automóvil. Para entender cómo se construye este sistema, hay que descomponerlo en sus partes esenciales. Un microchip moderno tiene, en términos generales, 4 grandes componentes funcionales: el sustrato de silicio, los transistores, las interconexiones metálicas y los circuitos lógicos que estos forman al combinarse. El sustrato de silicio es la base física, la oblea sobre la cual se construye todo.
Esta oblea comienza como un cristal de silicio extremadamente puro, cultivado lentamente a partir de silicio fundido hasta formar un cilindro perfecto. Después se corta en rebanadas finísimas, pulidas hasta lograr una superficie tan lisa que cualquier imperfección, incluso del tamaño de una molécula de polvo, podría arruinar el chip completo. Esta es una de las razones por las que las fábricas de microchips son de las instalaciones más limpias jamás construidas por el ser humano. Salas blancas, donde el aire se filtra miles de veces para eliminar partículas, donde los trabajadores usan trajes especiales, y donde una sola mota de polvo puede destruir un componente valorado en miles de dólares. Sobre esa oblea de silicio ultra pura es donde comienza la verdadera magia, el proceso de dopaje. Dopar el silicio significa introducir, de forma extremadamente controlada, átomos de otros elementos, como fósforo o boro, en regiones específicas de la estructura cristalina. Este proceso modifica la cantidad de electrones disponibles en esas zonas, creando regiones con exceso de electrones, llamadas tipo N, y regiones con déficit de electrones, llamadas tipo P. La unión y combinación precisa de estas regiones es lo que permite construir transistores, los verdaderos protagonistas de esta historia. Un transistor es, en esencia, un interruptor microscópico controlado eléctricamente. A diferencia de un interruptor de luz tradicional, que necesita un movimiento mecánico para abrirse o cerrarse, un transistor cambia de estado únicamente mediante la aplicación de voltaje. Esto es lo que lo hace revolucionario. Puede encenderse y apagarse miles de millones de veces por segundo, sin desgaste mecánico, sin fricción, sin partes que se rompan por movimiento físico. El transistor más común en los microchips modernos se llama transistor de efecto de campo, o MOSFET. Su funcionamiento puede entenderse así. Existen dos terminales, llamadas fuente y drenaje, separadas por una región de silicio. Sobre esa región hay una tercera terminal, llamada compuerta, aislada eléctricamente del resto. Cuando se aplica voltaje a la compuerta, se genera un campo eléctrico que permite, o impide, el flujo de electrones entre la fuente y el drenaje. La compuerta no empuja directamente a los electrones. Lo que hace es modificar el campo eléctrico dentro del semiconductor, creando o eliminando un camino conductor por el que pueden circular entre la fuente y el drenaje. Es decir, la compuerta actúa como una válvula invisible. Si está abierta eléctricamente, los electrones fluyen. Si está cerrada, el flujo se detiene. Estos dos estados representan los dos valores binarios posibles, cuya interpretación como 0 o 1 depende del diseño lógico del circuito. Esta operación, repetida miles de millones de veces por segundo, en miles de millones de transistores simultáneamente, es lo que permite que un procesador realice cálculos matemáticos, renderice gráficos, ejecute instrucciones de software o procese una fotografía digital. Cada operación que haces en un dispositivo electrónico, desde abrir una aplicación hasta escuchar música, se traduce, en el nivel más profundo, en patrones específicos de transistores encendiéndose y apagándose en una secuencia exacta. Lo fascinante es que estos transistores no actúan de forma aislada. Se agrupan en estructuras llamadas puertas lógicas, que son combinaciones de transistores diseñadas para realizar operaciones lógicas básicas, AND or NOT, entre otras. Estas puertas lógicas, a su vez, se combinan entre sí para formar circuitos más complejos, capaces de sumar números, comparar valores, almacenar información temporalmente o tomar decisiones condicionales. Es como construir un lenguaje a partir de letras. Cada transistor es una letra, cada puerta lógica es una palabra, y los circuitos completos son oraciones capaces de ejecutar instrucciones complejas. Aquí aparece la tercera pieza esencial, las interconexiones metálicas. Si los transistores son los trabajadores de esta ciudad microscópica, las interconexiones son las calles, las avenidas, el sistema de transporte que permite que la información viaje de un punto a otro. Estas conexiones se fabrican depositando capas extremadamente finas de metal, generalmente cobre, sobre la superficie del chip, formando un entramado tridimensional de rutas eléctricas. En los procesadores más avanzados, estas interconexiones se organizan en hasta 15 o 20 capas superpuestas, como un edificio de varios pisos construido sobre un terreno que mide apenas unos centímetros cuadrados. La complejidad de este entramado es difícil de imaginar. Si pudiéramos ampliar un microprocesador moderno hasta el tamaño de una ciudad real,
Sus interconexiones formarían una red de calles más densa que cualquier metrópoli jamás construida, con miles de millones de intersecciones, todas funcionando de manera sincronizada, todas transportando señales eléctricas a velocidades cercanas a la de la luz dentro del material conductor. Ahora bien, ¿cómo se construye físicamente algo con esta precisión? Aquí entra uno de los procesos más asombrosos de la ingeniería moderna, la litografía. El proceso de fabricación de un microchip no consiste en ensamblar piezas como si fuera un mecanismo de relojería. Consiste en proyectar luz. El proceso funciona de manera conceptualmente similar a una cámara fotográfica, pero invertida y con una precisión extrema. Se utiliza una máscara, una plantilla con el patrón exacto del circuito que se desea construir. Una fuente de luz. En los procesos más avanzados, luz ultravioleta extrema proyecta esta plantilla sobre la oblea de silicio, que está recubierta con una sustancia fotosensible llamada fotorresistente. Donde la luz incide, el material cambia sus propiedades químicas, permitiendo que zonas específicas sean luego grabadas, dopadas o recubiertas con metal, mientras otras zonas permanecen protegidas. Este proceso se repite decenas de veces, capa sobre capa, cada una alineada con una precisión que se mide en nanómetros, es decir, en fracciones de una milmillonésima parte de un metro. Para dar una idea de esta escala, los transistores más avanzados actuales tienen características que miden apenas unos pocos nanómetros, comparable al tamaño de unas pocas decenas de átomos puestos en fila. Estamos hablando de una precisión de manufactura que se acerca al límite físico de la materia misma. Este es el punto donde la ingeniería se encuentra con la física cuántica. A escalas tan pequeñas, los electrones ya no se comportan de forma completamente predecible según las leyes clásicas de la electricidad. Empiezan a aparecer fenómenos como el efecto túnel cuántico, donde un electrón puede, con cierta probabilidad, atravesar una barrera que clásicamente debería ser infranqueable. Esto no es una curiosidad académica, es uno de los principales desafíos de la miniaturización de transistores. Cuanto más pequeño se hace un transistor, más probable es que ocurran fugas de corriente no deseadas debido a estos efectos cuánticos, lo que genera calor, desperdicia energía y puede provocar errores de cálculo. Esto nos lleva directamente a una de las limitaciones más reales y persistentes de esta tecnología, el calor. Cada vez que un transistor cambia de estado, se disipa una pequeña cantidad de energía en forma de calor. Individualmente, esta cantidad es insignificante, pero cuando se multiplica por miles de millones de transistores, cambiando de estado miles de millones de veces por segundo, el resultado es una densidad de energía térmica comparable, proporcionalmente, a la superficie de una plancha de cocina, o incluso, en zonas localizadas, a la de un reactor. Este calor no es un efecto secundario menor, es uno de los principales factores limitantes del rendimiento de un microchip. Si la temperatura sube demasiado, los materiales semiconductores comienzan a comportarse de forma menos predecible, aumentando la probabilidad de errores y, en casos extremos, dañando físicamente el chip de forma permanente. Por esta razón, todo sistema con un microchip de alto rendimiento necesita un sistema de disipación térmica, disipadores de metal, ventiladores, sistemas de refrigeración líquida en los casos más exigentes, todos diseñados con un único propósito: extraer el calor generado antes de que comprometa el funcionamiento del sistema. Aquí aparece una pregunta que mucha gente se hace de forma incorrecta. Si los transistores son tan pequeños y tan rápidos, ¿por qué los procesadores no son infinitamente veloces? La respuesta tiene que ver con varios factores físicos que actúan como límites naturales. Primero, el calor que ya mencionamos. A mayor velocidad de conmutación, mayor generación de calor, y existe un límite térmico que no puede superarse sin dañar el material. Segundo, la velocidad de propagación de las señales eléctricas, que aunque es extremadamente rápida, no es instantánea. Incluso a la velocidad de la luz dentro de un conductor, existe un tiempo mínimo necesario para que una señal viaje de un extremo del chip a otro. Tercero, las limitaciones cuánticas que mencionamos antes, que se vuelven más relevantes cuanto más se reducen las dimensiones de los transistores. Esto explica por qué, en años recientes, el aumento del rendimiento de los microchips no ha venido únicamente de hacer transistores más pequeños y rápidos, sino de rediseñar arquitecturas completas, procesadores con múltiples núcleos que trabajan en paralelo, diseños tridimensionales que apilan transistores verticalmente en lugar de solo horizontalmente, y arquitecturas especializadas, como las diseñadas específicamente para inteligencia artificial,
que sacrifican flexibilidad general a cambio de eficiencia extrema en tareas específicas. Existe un error común sobre cómo funcionan los microchips que vale la pena aclarar. Mucha gente asume que un procesador piensa de manera similar a un cerebro humano, procesando ideas o conceptos. En realidad, un microchip no entiende nada en el sentido humano de la palabra. No sabe qué es una fotografía, no comprende qué es una palabra, no tiene noción de significado. Lo único que hace, en su nivel más fundamental, es manipular patrones eléctricos de encendido y apagado según reglas matemáticas estrictas. La inteligencia que percibimos en un dispositivo electrónico es el resultado de millones de estas operaciones simples, organizadas en capas de abstracción cada vez más complejas. Desde el transistor individual, hasta las puertas lógicas, hasta los circuitos aritméticos, hasta el software que finalmente traduce todo esto en algo que un humano puede interpretar como una imagen, un sonido o una respuesta inteligente. Otro error frecuente es pensar que un microchip almacena información de forma permanente en el mismo lugar donde la procesa. En realidad, existen diferentes tipos de memoria dentro y alrededor de un procesador, cada una con un propósito distinto. Existen registros, que son ubicaciones de almacenamiento extremadamente rápidas pero diminutas, usadas para datos que se necesitan de inmediato. Existe memoria caché, organizada en niveles, que actúa como una zona de almacenamiento intermedio entre la velocidad ultra alta del procesador y la velocidad más lenta de la memoria principal. Y existe memoria principal, más lenta pero con mucha mayor capacidad, donde se almacenan los datos que no se necesitan de forma inmediata, pero que deben estar disponibles rápidamente. Esta jerarquía de memoria existe por una razón física fundamental. No es posible construir grandes cantidades de memoria que sean, al mismo tiempo, extremadamente rápidas y extremadamente económicas de fabricar. Cuanto más rápida es una memoria, más compleja y costosa resulta su fabricación, y más espacio físico ocupa por unidad de información almacenada. Por eso los diseñadores de microchips construyen sistemas escalonados, pequeñas cantidades de memoria ultra rápida cerca del procesador, y cantidades mayores de memoria más lenta un poco más alejada, optimizando así el equilibrio entre velocidad, costo y capacidad. Profundicemos un momento más en el flujo completo de información dentro de un microchip, porque aquí es donde realmente se revela la lógica de entrada, proceso y salida que sostiene todo el sistema. La entrada llega en forma de señales eléctricas, ya sea desde un teclado, un sensor, una cámara o cualquier otro dispositivo periférico. Estas señales se convierten primero en patrones binarios comprensibles para el procesador. El proceso ocurre cuando estos patrones recorren las puertas lógicas y los circuitos aritméticos del chip, siendo transformados según las instrucciones específicas que el software ha definido: sumar, comparar, mover datos, repetir operaciones. Y la salida es el resultado final de todas estas transformaciones, ya sea una imagen renderizada en pantalla, un sonido reproducido en un altavoz, o una orden enviada a otro componente del sistema, como el motor de un automóvil o el sensor de frenado de una bicicleta eléctrica. Este flujo ocurre de forma continua, miles de millones de veces por segundo, sincronizado por un componente crucial que no hemos mencionado todavía: el reloj del sistema. Un microchip no actúa de forma espontánea ni aleatoria. Cada operación está sincronizada por pulsos eléctricos regulares, generados por un oscilador de cristal de cuarzo, que define la velocidad a la que el procesador puede ejecutar instrucciones. Cuando se habla de la velocidad de un procesador, medida en gigahercios, en realidad se está hablando de cuántos de estos pulsos de sincronización ocurren cada segundo. Un procesador de 3 GHz realiza, en teoría, 3.000 millones de ciclos de sincronización cada segundo. Y en cada uno de esos ciclos pueden ocurrir múltiples operaciones simultáneas si la arquitectura del chip lo permite. Esto nos lleva a otra capa de complejidad que distingue a los microchips modernos: el paralelismo. Durante mucho tiempo, aumentar la velocidad de un procesador significaba simplemente incrementar la frecuencia del reloj. Pero, como mencionamos antes, esto generaba límites térmicos insuperables. La solución de la industria fue rediseñar la forma en que se ejecutan las instrucciones. En lugar de hacer todo más rápido de forma secuencial, se empezó a dividir el trabajo entre múltiples núcleos de procesamiento, cada uno capaz de ejecutar instrucciones de forma simultánea e independiente. Es la diferencia entre tener un solo trabajador extremadamente veloz versus tener varios trabajadores razonablemente veloces trabajando al mismo tiempo en tareas distintas. Esta evolución no se ha detenido.
Los microchips actuales no solo incluyen múltiples núcleos de procesamiento general, sino también unidades especializadas, procesadores gráficos para renderizar imágenes complejas, unidades de procesamiento neuronal optimizadas específicamente para las operaciones matemáticas que requiere la inteligencia artificial, y controladores especializados para gestionar la comunicación entre todos estos componentes sin generar cuellos de botella. La tendencia más reciente en la evolución de los microchips apunta hacia la construcción tridimensional. Durante décadas, los transistores se organizaron principalmente en una superficie plana, una sola capa horizontal sobre la oblea de silicio. Pero a medida que se acerca el límite físico de cuánto se puede reducir un transistor sin que los efectos cuánticos se vuelvan incontrolables, los ingenieros han comenzado a apilar transistores verticalmente, construyendo estructuras tridimensionales que permiten aumentar la densidad de componentes sin necesariamente reducir aún más su tamaño individual. Es, en cierto sentido, una respuesta a la pregunta de qué hacer cuando ya no se puede construir más hacia los lados, se empieza a construir hacia arriba. Otra área de evolución significativa tiene que ver con los materiales mismos. Aunque el silicio sigue siendo, por mucho, el material dominante en la fabricación de microchips, la investigación científica explora alternativas como el arseniuro de galio, el carburo de silicio, o materiales bidimensionales como el grafeno, que podrían eventualmente ofrecer ventajas en términos de velocidad o eficiencia energética para aplicaciones específicas. Sin embargo, la evidencia actual sugiere que estos materiales alternativos complementarán al silicio en nichos especializados, más que reemplazarlo por completo en el corto o mediano plazo, debido a la enorme infraestructura industrial y el conocimiento acumulado alrededor de la fabricación de silicio. Vale la pena detenerse también en la magnitud real de lo que significa fabricar uno de estos dispositivos. Una fábrica moderna de microchips de última generación puede costar más de $15.000 millones construirla y requiere equipos tan especializados que solo un puñado de empresas en el mundo entero son capaces de producir las máquinas necesarias para fabricar los transistores más avanzados. Estas máquinas de litografía ultravioleta extrema son consideradas, por su complejidad, entre los sistemas de manufactura más sofisticados jamás construidos por la humanidad, comparables en precisión a instrumentos científicos de investigación de vanguardia. Esta concentración de capacidad industrial revela algo importante sobre la naturaleza de esta tecnología. No es solamente un logro de la física o la ingeniería electrónica, sino también un logro de la manufactura de precisión, la química de materiales, la óptica avanzada y la ciencia de sistemas complejos, todas combinadas en un proceso productivo que involucra miles de pasos individuales, cualquiera de los cuales puede arruinar el producto final si no se ejecuta con precisión casi perfecta. Y aquí es donde conviene regresar a la pregunta inicial. ¿Por qué algo tan pequeño puede controlar tanto? La respuesta, en el fondo, no tiene que ver con el tamaño, sino con la organización. Un microchip no es poderoso porque sea pequeño. Es poderoso porque logra organizar, con una precisión asombrosa, miles de millones de decisiones binarias simples en patrones que, combinados, pueden representar prácticamente cualquier proceso lógico imaginable. La inteligencia no surge del tamaño del componente individual, sino de la complejidad de su organización colectiva. Paradójicamente, cuanto más avanza la tecnología, menos visible se vuelve. Los dispositivos parecen cada vez más simples por fuera, precisamente porque la enorme complejidad que los hace posibles se concentra en escalas que nuestros sentidos ya no pueden percibir. Esto tiene una implicación más profunda sobre cómo funciona buena parte del mundo moderno. Los sistemas más poderosos que hemos construido no necesariamente dependen de partes individuales extraordinariamente complejas, sino de la organización masiva y precisa de partes relativamente simples. Un transistor, por sí solo, es apenas un interruptor, pero 10.000 millones de transistores, organizados con precisión nanométrica, sincronizados por pulsos eléctricos miles de millones de veces por segundo, se convierten en algo que puede procesar lenguaje, generar imágenes, calcular trayectorias orbitales o regular el funcionamiento de un corazón artificial. Cada vez que tocas una pantalla, envías un mensaje o simplemente enciendes un electrodoméstico moderno, estás activando, sin saberlo, miles de millones de estos interruptores microscópicos, trabajando en perfecta sincronía, transformando electricidad en información e información en acción.
Es un proceso tan rápido y tan silencioso que resulta invisible para nuestros sentidos, y sin embargo, sostiene literalmente la infraestructura invisible sobre la que se apoya la civilización contemporánea. Lo que hace particularmente fascinante a esta tecnología no es solo su complejidad técnica, sino su omnipresencia silenciosa. No hay aspecto de la vida moderna que no dependa, de una forma u otra, de estos diminutos sistemas de silicio dopado. Los sistemas de control de tráfico aéreo, los marcapasos que mantienen latiendo corazones humanos, los sensores que monitorean la seguridad de puentes y edificios, los sistemas de comunicación satelital, todos comparten la misma base fundamental: transistores microscópicos encendiéndose y apagándose en patrones precisos. Y quizás esa es la reflexión final más importante sobre este sistema. Nada en la vida moderna es tan simple como parece desde fuera. Lo que vemos como un objeto inerte, plano, silencioso, esconde en realidad una de las estructuras más complejas jamás organizadas por la ingeniería humana. Una estructura que combina física cuántica, química de materiales, óptica de precisión extrema y lógica matemática, todo trabajando en conjunto, en un espacio más pequeño que una moneda, para sostener silenciosamente buena parte de lo que llamamos progreso. La próxima vez que sostengas en tus manos un teléfono, un control remoto, o simplemente actives cualquier dispositivo electrónico, vale la pena recordar que dentro de ese pequeño rectángulo negro está ocurriendo, en este preciso instante, una sinfonía eléctrica de proporciones casi inimaginables. Miles de millones de decisiones binarias, tomadas en fracciones de segundo, organizadas con una precisión que ningún ser humano podría replicar manualmente, sosteniendo, en silencio absoluto, buena parte del mundo que conocemos. Lo invisible, una vez más, resulta ser lo que sostiene todo lo visible. Y si después de ver esto sientes que el mundo que te rodea esconde más complejidad de la que imaginabas, déjalo en un like. Nos ayuda a seguir abriendo estas cajas negras y mostrando lo que hay dentro. Y si quieres seguir descubriendo cómo funcionan realmente los sistemas que sostienen tu día a día, suscríbete a Cómo Funciona Todo. Aquí seguimos.